La molécula del agua. El agua es la molécula más abundante en los seres vivos y representa entre el 70 y 90% del peso de la mayor parte de los organismos. El contenido varía de una especie a otra. También es función de la edad del individuo. Su porcentaje disminuye al aumentar la edad y el tipo de tejido. ¿Pero por qué es tan importante el agua? El papel primordial del agua es el metabolismo de los seres vivos. Se debe a sus propiedades físico y químicas. Entre los dipolos del agua se establecen fuerzas de atracción llamados puentes de hidrógeno, formándose grupos de 3 a 9 moléculas. El agua se presenta en 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. Propiedades fisioquímicas del agua. Acción disolvente. El agua es el líquido que más sustancia disuelve, o sea, el disolvente universal. Esta propiedad se debe a su capacidad para formar puentes de hidrógeno con otras sustancias, ya que se disuelven cuando interaccionan con moléculas polares de agua. Otra de sus propiedades sería la fuerza de cohesión entre sus moléculas, ya que los puentes de hidrógeno mantienen a las moléculas fuertemente unidas, formando una estructura compacta que convierte en un líquido casi incomprensible. La siguiente sería la elevada fuerza de adhesión, en donde, de nuevo, los puentes de hidrógeno del agua son los responsables al establecerse entre ellos y otras moléculas polares, y es responsable, junto con la cohesión, de la capilaridad, al cual se debe, en parte, la ascensión. El siguiente sería el gran calor específico. ¿Y qué es el calor específico? Nos preguntamos todos. Es cuando el agua absorbe sus grandes cantidades de calor que utiliza en romper los puentes de hidrógeno. Esta propiedad permite al citoplasma acuoso, en caso de las partículas biomoleculares, servir de protección para las moléculas orgánicas en cambios bruscos de temperatura. La siguiente sería el elevado calor de vaporización, ya que a 20 grados centígrados se precisan 140 calorías para evaporar tan solo 1 gramo de agua, lo que da idea de la energía necesaria para romper los puentes de hidrógeno establecidos entre las moléculas del agua líquida. Y la siguiente y última es la elevada constante dieléctrica. Por tener moléculas dipolares, el agua es un gran medio disolvente de compuestos iónicos, como sales minerales y de compuestos covalentes. Por eso es llamada el líquido universal. Ionización del agua y escala de pH. Moléculas polares de agua pueden ionizarse debido a las fuerzas de atracción por puentes de hidrógeno que se establecen entre ellas. Un ion hidrógeno se disocia de su átomo de oxígeno de la molécula, unidos por enlaces covalentes, y pasa a unirse con el átomo de oxígeno de la otra molécula, con él ya que mantiene relaciones mediante el enlace de hidrógeno. Como vemos, el agua no es un líquido químicamente puro, ya que se trata de una solución iónica que siempre contiene algunos iones. El producto iónico del agua se denomina y constituye la base para establecer la escala de pH, que mide la acidez o alcalinidad de una disolución acuosa, es decir, su concentración de iones de un hidrógeno positivo o un oxígeno y hidrógeno negativo. Respectivamente, definimos el pH como el logaritmo de un hidrógeno positivo. El pH del agua es 7 y lo consideramos neutro. Valores mayores serán básicos o alcalinos y valores menores ácidos. Ósmosis y presión osmótica. Se define ósmosis como una difusión pasiva, caracterizada por el paso de agua disolvente a través de la membrana semipermeable desde la solución más diluida hasta la más concentrada. Y entendemos por presión osmótica a aquella que sería necesaria para detener el flujo de agua a través de la membrana semipermeable. Al considerar como semipermeable la membrana plasmática, las células de los organismos pluricelulares deben permanecer en equilibrio osmótico con los líquidos tisulares que lo bañan. Si los líquidos extracelulares aumentan su concentración de solutos, se haría una hipertónica respecto a las células. De igual forma, si los líquidos extracelulares se diluyen, se hacen hipotónicos respecto a las células. Sales minerales. En función de su solubilidad, se pueden distinguir sales inorgánicas insolubles en agua. Su función es de tipo plástico, formando estructuras de protección y sostén, como por ejemplo, caparazones de crustáceos y moluscos.
esqueleto interno, invertebrados y los dientes. Determinadas células incorporan sales minerales, como las que se pueden encontrar en la pared de celulosa de los vegetales, o como forma de producto residual del metabolismo. El carbonato de calcio también se puede encontrar en el oído interno, formando los otolitos que intervienen en el mantenimiento del equilibrio interno o partículas de magnética que al parecer pueden utilizar algunos animales con función de brújula para orientarse de sus desplazamientos. Sales inorgánicas solubles en agua. La actividad biológica que proporcionan se debe a sus iones y desempeñan, fundamentalmente, las siguientes funciones. Funciones catalíticas. Algunos iones, como el manganesio, el cobre, el magnesio y el zinc, actúan como cofactores enzimáticos, siendo necesarios para el desarrollo de la actividad catalítica de ciertas enzimas. El ion ferroso férrico forma parte del grupo hemo, de la hemoglobina y de la mioglobina, proteínas encargadas del transporte del oxígeno. También el ion magnesio forma parte de las clorofilas y participa en los procesos de la fotosíntesis. El calcio interviene en la contracción muscular y en los procesos relacionados con la coagulación de la sangre. Funciones osmóticas. Intervienen en la distribución del agua intra y extracelular. Los iones calcio, zinc, potasio participan en la generación de gradientes electroquímicos que son impredecibles en el potencial de la membrana y del potencial de acción en los procesos de la sinapsis neuronal, transmisión del impulso nervioso y contracción muscular. Función tamponadora. Se lleva a cabo por los sistemas carbonato-bicarbonato y monosfato-biosfato. Sistemas tampón o buffer. Los organismos vivos soportan muy mal las variaciones del pH, aunque tan solo se trate de unas décimas de unidad, y por ello se han desarrollado en la historia de la evolución sistemas de tampón o buffer que mantienen el pH constante, mediante mecanismos homoestáticos. Las variaciones del pH afectan a la estabilidad de las proteínas y, en concreto, en la actividad catalítica de los enzimas, pues en función del pH pueden generar cargas eléctricas que modifiquen su actividad biológica. Los sistemas tampón que tienden a impedir la variación del pH cuando se añaden pequeñas cargas de iones de hidrógeno con cargas positivas o de oxígeno e hidrógeno con carga negativa, consisten en un par de ácido-base, conjugación que actúa como dador y aceptor de protones, respectivamente. Podemos citar otros tipos de tampones biológicos, como son el par de carbonato o bicarbonato, el par monosfato-biosfato y otros. El pH normal de los fluidos corporales suele oscilar entre el 7, el pH del plasma sanguíneo entre 7.4, el de la saliva va de 6.35 a 6.95, el de la orina a 5.8,